Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes un domingo más. Y hoy queremos seguir platicando un poquito de lo increíble que son las piedras vivas. Y cómo es que el mandato de Jesús a Pedro fue que él iba a ser una piedra viva. Y por lo mismo hoy también queremos hablar de una piedra muy interesante, muy valiosa, que es el oro. El oro, que también dentro de la tabla periódica de elementos, pues es conocida como Au, el número 79. Pero lo interesante de hoy, de lo que queremos ver con el oro, es que es un material que se está utilizando mucho en las computadoras, porque transmite rápidamente todo lo que son datos. O sea, eléctricamente no produce ninguna resistencia o muy baja resistencia. Por lo mismo, cuando se quiere transmitir sonido, electricidad o datos, es lo mejor de lo mejor, es el oro. Y hablamos de este material tan interesante y tan valioso, porque inclusive lo mejor que se puede usar el oro es precisamente para llevar la electricidad de un lugar a otro. Llevar la energía de un lugar a otro es el más rápido y es el que lo lleva mejor, sin perder ese valor tan importante que es la energía, el poder. Y es curioso cómo el Señor nos habla en Juan capítulo 7, cuando el Señor iba a entrar a las fiestas. Jesús se puso de pie, dice ahí, y exclamó en el versículo 37, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, entonces brotarán ríos de agua viva. Y esto significa algo que hoy lo podemos comparar más o menos con lo que sería una hidroeléctrica. Esas presas que tienen esa función de producir electricidad al paso del agua. Y cuando esas turbinas son movidas por el agua, es como se genera electricidad para toda una ciudad, para varias ciudades o varios estados, inclusive dependiendo del número de turbinas que se tengan. La mejor manera de llevar la electricidad que se produce ahí y llevarla a las ciudades sería con oro, pero obviamente es demasiado caro, entonces tienen que rebajarlo y decir, bueno, plata, y también es muy caro. Y otro material, otro metal que lleva la electricidad muy bien es el cobre, y en muchas ocasiones es de cobre. Pero ahora se tuvieron que rebajar más por los costos y ahora están usando aluminio. Entonces, de repente del oro nos pasamos a un material tan, ¿cómo le diré? Tan fácil, tan frágil y tan fácil de conseguir y tan barato, tan baratito, que ahora se llama el aluminio. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. La vida cristiana se ha abaratado tanto que ahora personas que espiritualmente comparadas con el aluminio, pues son personas que son muy admiradas, y no importando de que estén muy lejos del oro. Pero no hay en ellos mucho poder, no pasa la energía como debe de pasar, el aluminio inclusive con el tiempo genera un tipo de sulfato que comienza a degenerar las conexiones y hay que estarlas limpiando. Muy diferente al oro, que no se degrada, que no se oxida, porque el oro tiene un grado muy bajo de oxidación y además permanece precioso sin alteración, además que es moldeable y se puede utilizar fácilmente. Esta comparación que hacemos hoy es porque tú te debes de convertir en un transmisor del poder de Dios, como si fueses oro, esa piedra preciosa de la cual el mundo está alborotado, pero que no se produce en el mundo. O sea, no hay un lugar donde dices, vamos a encontrar un oro que se produjo en la tierra. No, se produjo al encontrarse dos estrellas, vamos a decirle estrellas
neutras, con neutrones, y ¡pum! Esa explosión fue tan fuerte que genera el oro. Los meteoritos, la mayoría traen oro. Dentro de la Tierra, lo que es el núcleo de la Tierra, mucho de eso está hecho de oro. Podríamos inclusive, con el oro que está en el núcleo de la Tierra, se podría recubrir la Tierra varias veces y como con 20 centímetros. Entonces, hay tanto oro dentro de la Tierra donde se produce el calor más fuerte, donde hay las explosiones más fuertes, porque ahí es como se genera el oro. ¿Cómo se está generando tú? Que Dios quiere que seas oro, un transmisor perfecto del poder del Espíritu Santo. Tienes que ser moldeado, transformado, tienes que estar bajo pruebas muy difíciles, pero siempre permaneciendo en el Señor para que quedes como un oro precioso y no te conviertas en un aluminio, que nada más es un aluminio y que ahí estás cuidando una ventana, ¿verdad? Para que muchas de las ventanas que tenemos en la casa, su alrededor, la manera en que están detenidas es a través de un trabajo de aluminio, pero no de oro. Y el Señor lo que quiere de nosotros es de que seamos una piedra preciosa como el oro, que podamos transmitir perfectamente toda esa energía que se produce al tener dentro de nosotros agua viva, que esté corriendo agua viva. Nosotros somos como esa presa, donde dentro de nosotros tenemos esa producción de energía tan tremenda, esa transmisión de energía que se está haciendo constantemente por esos dínamos que tenemos internos que están pasando el agua, y cuando nosotros comenzamos a orar en el Espíritu, esa agua que está ahí comienza a vertirse más y comienza a vertirse más. Seguimos orando en el Espíritu, pasamos más tiempo orando, como en el foro Conecta a Dios estamos enfatizando el orar y estamos orando los jueves, los sábados, los domingos y cuando se puede nos seguimos orando en toda la semana, porque entendemos esto, familia, que la oración son esas aguas vivas pasando por esos dínamos, por esas turbinas que generan ese poder, y que podemos nosotros, si somos oro, significa que somos santos, que estamos sin mancha, que somos muy parecidos a Jesús, que no dejamos que el exterior nos opaque, nos oxide, sino que nos permanecemos como oro. Y por lo tanto, cuando oramos por los enfermos, imponemos manos como los enfermos, como nos lo pide en Santiago, y que nos dice que pongamos las manos sobre los enfermos, el poder de Dios sale a través de nosotros, porque somos unos transmisores perfectos de su poder, porque nos mantenemos en oro, y tú eres una piedra preciosa hecha de oro. Así es que deja a un lado a los hombres y mujeres que normalmente se manejan de aluminio o de otro material muy chafa, o de cobre, ni siquiera de plata, sino de oro puro, purificado, para que a través de tu vida el Señor se pueda manifestar a todo a su alrededor, y al mismo tiempo ser esas aguas, estar con esas aguas que llegan, esa presa que eres tú mismo, que están fluyendo las aguas y que está produciendo con ese dínamo y esa turbina un poder de Dios dentro de ti, para poder orar por tus enfermos, para poder orar por tu familia, para poder orar por tu economía, para poder orar, y entonces vas a poder ir venciendo todas las cosas que están a tu alrededor, porque vas a producir tremenda energía dentro de ti. Y en el nombre de Jesús nosotros queremos y estamos buscando que tú generes más energía y que seas un transmisor de ese poder, para que todos los que están a tu alrededor puedan ser bendecidos por la oración de poder que sale de tu boca, que sale de tu persona. Así es que todos los que nos están oyendo, comiencen a orar ahora, comiencen a orar en el Espíritu. Y si no oras en el Espíritu, que el Espíritu Santo te haga ahora y te llene, y comiences a orar en el Espíritu, porque es la mejor turbina que puedes generar. Una turbina, las turbinas son hechas de cobre y están produciendo una energía tremenda, un magnetismo, una electricidad fuertísima que producen esas turbinas. Y esa energía la tenemos que transmitir, ese poder de Dios se tiene que transmitir a la tierra. Así es que piedras vivas de oro,
comiencen a orar ahora en el Espíritu y comiencen a moverse en el Espíritu y comiencen constantemente. Dice la palabra, Pablo, él presumía en Romanos que él oraba más que todos nosotros. Y esa es la idea, que tú y yo estemos orando constantemente. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 también dice, orad sin cesar. ¿Cómo es eso? Yo todo el tiempo estar orando, todo el tiempo. Voy en la casa, estoy orando. Estoy aún aspirando la casa y estoy orando. Estoy lavando los platos y estoy orando. Estoy planchando, estoy orando. Estoy lavando, estoy orando. Voy en el camino al trabajo, estoy orando. Estoy en el trabajo y sigo orando en mi espíritu. De tal manera que todo el tiempo estoy con esos dínamos funcionando, llenándome del poder. Y como decíamos, ese poder se conserva porque también como piedras de oro, también somos piedras de litio, de níquel, que conservan la energía, que conservan el poder, y cuando es necesario, un hijo está enfermo, tu pareja está enferma, tú mismo estás enfermo, o hay una necesidad tremenda económicamente, o hay algo que tú no sabes cómo resolver, necesitas un milagro creativo, tienes suficiente, como piedra de litio o como piedra de níquel, tienes suficiente poder de Dios guardado en ti, que cuando lo sueltas, ¡pum!, se va el cáncer, ¡pum!, se va la ceguera, ¡pum!, se va la economía, ¡pum!, se va la obstrucción, ¡pum!, el enemigo comienza a huir por el poder que habita en ti. ¡Wow! ¿Qué impacto es a tu corazón cuando entiendes el principio? Cuando te das cuenta que viene una impartición del Espíritu a nuestras vidas. Esto es lo que está sucediendo cuando las lenguas para nosotros son nuestro diario vivir. Y sobre todo, el gran ejemplo está en Pedro. Un Pedro que siempre estuvo tibio, dudoso, incluso confuso en los momentos en que Jesús fue apresado. Pedro mismo dudó, lo negó. De alguna manera te das cuenta que en su naturaleza no había esos elementos que estamos hablando en este momento. Él todavía no había recibido esa transformación a oro, esa impartición del Espíritu de poder. Él realmente se estaba moviendo bajo su propia naturaleza. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Animal, diabólica, dice la palabra, cuando no estamos sometidos al Espíritu Santo. Y vino en él una transformación tan poderosa, una impartición del Espíritu en Hechos 1, cuando fueron visitados. La clave fue después de la resurrección, el poder fue manifestado. Y al haber resurrección del Dios de la gloria que llegó y se manifestó a ellos, hablándoles, incluso Juan 20 lo menciona como él mismo con hechos indubitables mostró que él era el mismo, enseñándoles sus manos, sus pies. Con él resucitaron muchos. Y lo evidente de ello es que al estar todos reunidos, como lo habla Hechos 1, en el aposento alto, él llegó afirmando: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esa clave los mantuvo en esa expectación de vida, de esa impartición, de ese oro puro, que empezó ahora a tener una íntima revelación de lo que Dios es. Y vemos la transformación. Cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, tú ves Hechos 2, Hechos 3, Hechos en particular, y te das cuenta un Pedro transformado completamente en el poder. Lee Hechos 3 con calma y ve ese mensaje que Pedro manifestó en el poder del Espíritu. Incluso él mismo, cuando iba caminando hacia el templo de la Hermosa con Juan, ya de él emanaba poder. Cuando estaba el paralítico sentado enfrente del templo,
Y él era un hombre que tenía años ahí, pero esa obra fue preparada para que se manifestara esa evidencia de la impartición del poder de Dios a su vida como oro puro, que ya no solo recibía esa impartición, sino que él ya impartía en el poder del Espíritu aquello que él había recibido. Y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán esos ríos, ríos de vida, ríos de poder, correrán y se engendrarán en ti una dinamita, un poder mayor, una fuerza interior que creará que Jesús sea manifestado en todo lugar. Ese espíritu, dijo Jesús, se iba a manifestar de tal manera que todos los que creyeran en él habrían de recibir como una evidencia de creer que él ahora era el Señor. Cuando tú crees, la fe se desata. Cuando tú vives en esa dimensión Espíritu, reconoces lo que habla Juan 14, reconoces que Jesús ilimitado ahora está en ti. Ese es el Espíritu Santo que manifiesta a Jesús ilimitado. En aquel momento ellos veían a Jesús en un lugar y él tenía que trasladarse de un lugar a otra, de Samaria a Capernaum, iba a Jerusalén, y era cuando se manifestaba el poder. Pero ahora Jesús de forma ilimitada está en ti, Alberto, está en mí, está en cada uno, para que lleves esa impartición del Espíritu y tú mismo seas ese oro lleno del Espíritu, que ahora, como esa hidroeléctrica que está generándose constantemente una energía potencial. Por eso es que Jesús decía: anhélalo, vívelo. Por eso es que Jesús mismo daba una evidencia de lo que el Espíritu Santo era a través de ellos, y se regocijó cuando vio que ellos regresaban y le daban testimonio. Padre, en esta hora nos damos cuenta que por tu nombre, Señor, los demonios se nos sujetan. Y quiero decirte, cuando tú reconoces esta revelación del corazón de Dios, lee lo que habla Hebreos 2:4. Lee todo Hebreos 2. Pero yo quiero hablarte específicamente de este versículo para que lo recibas en tu espíritu y que recibas esta administración, porque fue lo que movió a cada hombre y mujer de fe en el poder del Espíritu para impartir como oro lo que Jesús es. Dice: testificando Dios juntamente con ellos, Dios de la gloria, testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. No se quedaban con él. Al contrario, lo repartían, lo impartían, lo transmitían, porque ese es el Dios vivo que se manifiesta. Y este Dios vivo, dice, es aquel que al manifestarse en ellos mostraba toda la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. ¿Lo anhelas? ¿Deseas esa impartición en tu ser para que de ti corran esos ríos de vida como ese oro que transmite todo lo que el poder de Dios en la potencia de su gloria ha de manifestar? Yo quiero invitarte en este momento a que entendamos que el orar en el Espíritu es una forma de vivir, es una forma de ser
uno con Dios. Orar en el Espíritu trae las lenguas del Espíritu y hace una confusión a todos los enemigos de Dios. Así es que yo quiero animarte a que deshacer las obras del diablo es la única manera de establecer un reino de justicia, de paz, de gozo en el poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta hora, creemos, Señor, que ese río de vida nos ha llenado, Señor, como oro, Señor, que verdaderamente recibes impartición, que es ese conductor de tu vida, que es ese catalizador incluso que ve lo verdadero, lo eterno y que crea, Señor, por el poder de tu Espíritu aquello que se está engendrando en tu nombre, Señor. Tú traes en este momento una vida que se alinea a tu corazón y un poder de resurrección en cuerpos. En esta hora todo tumor se deshace. Tienes un tumor en este momento, una protuberancia, una bolita, cualquiera que ésta sea. En este momento el poder del Espíritu Santo deshace y crea una nueva naturaleza, hace una metástasis, va hasta la célula, regenera ahí en las mitocondrias y empieza a traer vida. Habla en el Espíritu, cree lo que el Espíritu está haciendo y decreta vida, porque la vida, el poder y la resurrección en Cristo Jesús se manifiestan en todo aquel que cree. En Cristo Jesús. Amén.